Parte de la ambición del director es convencerte de que ese mundo es 100% real, ¿no? No hay, es lo que uno se esfuerza muchísimo, porque vos veas la pantalla como una ventana a otra dimensión de un mundo real. ¿Cómo estás, Rafael? Fede Álvarez, ¿cómo estás, Fede? Un gusto poder charlar contigo. Bueno, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, o sea, los directores que han dirigido películas de la franquicia de Alien son unos nombres ya, son leyendas. ¿Qué supone para ti unirte a este grupo? No siento que, siendo honesto, la verdad, no me siento que me uno al grupo hasta que la película salga, a la gente le guste, pasen 10 años y todavía les guste. Ahí vamos a decir, bueno, ahora sí. Porque yo creo que lleva mucho más que simplemente hacer la película, sumarse a ese grupo de nombres, ¿no? Hay que realmente honrar la calidad y el legado de esas películas para yo sentirme que, bueno, que uno se merece haber hecho una de estas películas, ¿no? Tiene que realmente funcionar con el mundo, ¿no? De todas maneras, enhorabuena. Me parece impresionante que hayas hecho Alien Romulus. Y yo entiendo que tú eras muy fan de Alien desde la primera, ¿verdad? Y has podido trabajar con Ridley Scott. Cuéntame un poco la historia, ¿cómo llegas tú a presentar este proyecto y a dirigir esta película? Fue al tiempito después de No Respires, de Don't Breathe, mi segunda película, que me junté con el productor de Ridley en ese momento y me preguntó qué hubiera querido hacer, si podía hacer cualquier cosa. Y yo dije, uff, Alien sería un sueño. Pero en ese momento Ridley estaba haciendo Covenant, que fue la última que salió, entonces no tenía sentido en ese momento. Pero les conté una historia un poco de lo que yo quería hacer como fan, no tanto de lo que yo quería hacer, más de lo que yo quería ver como fan de Alien. Y les conté un poco la historia, que es un poco la historia de nuestra película. Y quedó por allí en ese momento, pero un tiempito después el estudio como que se enteró de esa historia, de que yo una vez fui y hablé con el productor de Ridley y le conté una versión de Alien y quisieron escucharla, se las conté. Ridley se acordaba de la historia y ahí fue que se concretó. Me ofrecieron si me interesaba dirigirla y escribirla y aquí estamos. Me imagino que te consideras un director especialista en películas de terror. ¿Cómo te defines? Supongo que sí, sin duda, a mí el terror me encanta, es la manera que el suspenso también, el thriller, son todas las emociones que a mí me encanta generar en la audiencia, ¿no? Alien, bueno, es una franquicia de terror, pero bueno, también es una franquicia de ciencia ficción. Tu película va a ser todavía más terrorífica que las anteriores de Alien. ¿Has intentado meterle más carga de horror? Es difícil de comparar, pero sin duda la intención es volver más a los orígenes de la franquicia, donde lo que esa película consiguió en su momento era que la gente se muriera de miedo, ¿no? Fue una de las cosas que todo el mundo estaba de acuerdo en eso, ¿no? Había gente que le gustaba más que otros, en su momento fue hasta polémica por su violencia, pero lo que todo el mundo estaba de acuerdo es que daba un miedo brutal y era una experiencia claustrofóbica única que nadie había vivido antes. Entonces yo creo que eso también a través de los años la franquicia evolucionó tanto que se fue yendo a otros lados y a mí me interesaba como volverlo un poco a las raíces de todo, ¿no? Y de hecho la historia se sitúa entre la primera y la segunda, ¿verdad? Cuéntame un poco dónde para los fans o para los que conocen la franquicia, dónde se pueden marcar Alien Romulus. La historia toma lugar allí, pero la realidad es que está hecha para todo el mundo, ¿no? No es necesario haber visto todas las otras películas para realmente disfrutar de esta. Mi intención un poco era presentársela a una nueva generación, presentarle este mundo y todas estas ideas tan geniales creadas por todos estos maestros del cine, de la ciencia ficción y terror, y mostrárselo a una audiencia nueva que venga sin necesidad de haber visto nada antes. Pero si uno es fan, es más divertido todavía, ¿no? Conecta la película con todas las otras y entiende por qué está situada entre esas dos. Pero es realmente una entrada nueva de alguna manera, ¿no? Tenemos, por supuesto, al monstruo, tenemos la nave, tenemos el espacio, hay espacios comunes que ya conocemos de Alien. ¿Cómo
llegas, o sea, y es, me parece que la décima película que se hace de esta saga, ¿no? Es un reto hacer algo como, uno se pone como la obligación de decir, bueno, ¿qué aporto yo nuevo? ¿No? Tengo que hacer algo original dentro de que tiene que ser una película de Alien, que ese universo es bastante cerrado hasta cierto punto. Bueno, yo creo que la originalidad pasa por varios lugares. Por un lado es las criaturas y el mundo que presenta. Uno, yo creo que hay ciertas cosas que uno quiere ver sí o sí cuando va a ver una película de Alien. Es el facehugger, el xenomorfo, ciertas de esas criaturas que tienen que estar, si no, no es Alien. Y después se pueden crear más cosas, y de hecho esta película creo que da más cosas nuevas que las que ya se vieron a ese nivel, a nivel del mundo, de la creación del mundo, pero yo creo que una película, por sobre todas las cosas, lo que tiene que hacer, lo que la hace nueva, son sus personajes y la historia que estamos contando, ¿no? Y la historia es bastante diferente a las historias contadas anteriormente. Ya no más que el grupo de personajes sean más jóvenes, ya redefine muchos de los aspectos de la historia. Y entiendo que no quisiste apoyarte demasiado en efectos visuales digitales y construir los sets más de una forma tradicional, casi que rindiendo homenaje a las primeras películas o al cine de los principios de los 80 quizá. Cuéntame un poco la razón detrás de esa decisión. Ahora, hay dos partes de la respuesta, ¿no? Una parte es porque realmente creo que ciertas cosas se siguen viendo mucho mejor si son de verdad que si son hechas con efectos digitales, ¿no? Los efectos digitales han llegado a lugares increíbles, pero hay ciertas cosas que se siguen notando que son digitales. Y las mejores películas de ciencia ficción, cuando uno piensa en la Alien original o inclusive Star Wars o 2001, parte de la ambición del director es convencerte de que ese mundo es 100% real, ¿no? No hay, es lo que uno se esfuerza muchísimo, porque vos veas la pantalla como una ventana a otra dimensión de un mundo real donde todas esas cosas están sucediendo. Cuando uno abusa del efecto digital, se puede ver espectacular muchas veces y muy hermoso y lo que muchas películas hacen, pero es animación, es otra cosa, no es un mundo real. Y yo creo que las películas, a menos de las que me enamoré yo, realmente yo estaba convencido que era un mundo que existía. Entonces la ambición es esa, ¿no? O sea, obviamente es imposible hacer una película de este calibre sin usar ciertos efectos digitales y los usamos, pero la idea es usar todas las mejores técnicas que el cine ha inventado en los últimos 100 años, de las más nuevas, pero también hasta las más clásicas y más antiguas que siguen siendo para mí las mejores, sobre todo para hacer, cuando uno quiere generar un mundo que se sienta real, las técnicas clásicas para mí siempre siguen ganando, ¿no? Y rodaron de forma cronológica, ¿verdad? Que es algo que no siempre se hace, me parece muy interesante también. No se hace en general por cuestiones de tiempo y presupuesto y muchas veces para hacer las cosas más sencillas para todo el mundo, pero para mí y para los actores es mucho mejor hacerlo lineal porque el personaje va como encontrando su historia y su ritmo y va cambiando a través que pasa por ciertas experiencias y se enfrenta a ciertas cosas que le hace entender por qué de aquí en más se va a comportar de manera diferente. Hay un flujo de eso que realmente se refleja en la historia. Yo creo que cuando uno ve las películas, sí se pueden filmar en orden. Es más difícil, pero también todo es más difícil y los efectos prácticos son más difíciles y esa siempre es la ambición. Hay un dicho que las películas que son fáciles de hacer son difíciles de mirar. Y entonces yo creo que siempre uno intenta ir por el camino más difícil para darle a la audiencia lo que se merece, me parece, ¿no? Una buena película. Muy buena, me quedo con esa. Muchas gracias, Fede, por tu tiempo. Enhorabuena otra vez por Alien Romulus. Sí, muchísimas gracias.